Mi hijastro jugó al golf con el amante de mi esposa en la camioneta que yo pagué. La habitación se quedó en silencio cuando dejé la carpeta azul sobre la mesa. No era el tipo de silencio cortés. Este era el tipo de silencio en el que las tazas de café se detienen en el aire y todos se dan cuenta de que algo caro está a punto de romperse. Kyle seguía sonriendo a mitad de una frase sobre crecimiento cuando los números aparecieron en la pantalla detrás de él. No levanté la voz. No hacía falta. La verdad tenía peso por sí sola. Una hora antes, no había planeado decir una palabra a nadie. Empezó en el pasillo de madera de Menards, entre todos los lugares. El sábado por la tarde, los calentadores zumbaban, los carritos chirriaban. Un niño discutía con su padre sobre la diferencia entre tornillos para terraza y tornillos para yeso. Estaba comparando precios de 2x4 tratados cuando mi teléfono vibró. Un zumbido, luego otro. Bajé la vista, esperando un cupón o un mensaje de mi compañero de pesca, Ray. En cambio, una foto se cargó lentamente barra por barra como si se tomara su tiempo solo para ser cruel. Fergua verde brillante, cielo azul, una sonrisa que reconocí demasiado bien. Kyle, mi hijastro, rodeaba con el brazo a un hombre que ya conocía. Siempre presente en las historias de Diane, siempre como consultor, siempre disponible los fines de semana. Estaba ocupada con las chicas. Ambos reían con gafas de sol, apoyados en una camioneta que recibía el sol a la perfección. Mi camioneta. La que había comprado al contado 6 meses antes porque Kyle dijo que necesitaba algo fiable para impresionar a los clientes. La que yo había asegurado. La que yo había pagado los impuestos. La que le había dejado conducir porque me había llamado, papá, y me había dado las gracias. Otra notificación apareció en la pantalla. El cargo por anexar de mi banco. Green Valley Country Club. El almuerzo del carrito de Green CFE. Todo a mi tarjeta. Me quedé allí, en Menards, con una caja de tornillos en la mano, y sentí un escalofrío bajo las costillas. No era rabia, todavía no. Algo más pesado, como vergüenza mezclada con pena. A los 57 años, ya no esperas que la gente te sorprenda. Crees haber visto todas las formas en que la gente puede decepcionarte. Resulta que simplemente me dio pereza revisar los estados de cuenta. Pagué los tornillos y salí al estacionamiento. El aire tenía ese aire frío de principios de otoño de Wisconsin que te recuerda que el invierno siempre espera su turno. Me senté en mi camioneta un minuto con el motor apagado, el teléfono apoyado en el volante y la foto aún brillando como un mal chiste. No llamé a Diane. No llamé a Kyle. Ni siquiera dije palabrotas. Solo me quedé mirando. Un recuerdo surgió sin preguntar. La noche que Kyle vino con un sobremanila y una presentación, extendiendo papeles sobre la mesa de la cocina como si estuviera construyendo una casa con números. Diane sonrió radiante. Kyle habló rápido. Escuché. Le hice preguntas aburridas sobre márgenes y garantías. Se rió y dijo, papá, te preocupas demasiado. Firmé de todos modos porque en ese entonces quería creer en algo que se sintiera como en familia. Conduje a casa pasando por el río Fox, pasando por la tienda de cebos con el letrero torcido, pasando por el restaurante que todavía olía a grasa de tocino al mediodía. Nuestra casa tenía el mismo aspecto de siempre. Revestimiento blanco, césped impecable, la ilusión de orden. Dentro, el reloj de la cocina sonaba más fuerte de lo habitual. Dejé las llaves y saqué el teléfono. Más cargos, gasolina, tienda de artículos deportivos, un depósito para el spa del fin de semana del club de lectura de Diane. Todo estaba allí, ordenado como columnas en una hoja de cálculo. Me serví café aunque ya era tarde. Las carpetas estaban tibias.
Tomé un sorbo y dejé la taza intacta. A mi edad, el miedo no es perder dinero. Es perder el equilibrio. Empezar de nuevo, sentado solo en una casa tranquila mientras el viento del lago sacude las ventanas y todos los demás tienen que ir a algún sitio. Me quedé allí pensando en inviernos, cenas de microondas y el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando tomé la decisión, no por rabia, sino por claridad. No necesitaba gritar. No necesitaba confrontar a nadie en la entrada ni tirar un teléfono al otro lado de la habitación. Todo lo que Kyle disfrutaba pasaba por el papeleo que yo entendía mejor que él: contratos, garantías, autorizaciones, cosas discretas, cosas antiguas. Agarré una chaqueta y conduje hasta Culver's, pedí una hamburguesa de mantequilla que no pude saborear y vi a familias entrar con niños pegajosos de helado. Pensé en cuántas veces había pagado por cosas solo para mantener la paz. Resultó que la paz era lo más caro que había comprado en mi vida. Cuando llegué a casa, fui al garaje. La calefacción se encendió. Las herramientas se alineaban en la pared como siempre. Saqué una carpeta del estante de la ruta Mercer y la puse en el banco de trabajo. La cubierta estaba desgastada por ser abierta y cerrada por alguien que creía en los detalles. La abrí. No sonreí. No me sentí victorioso. Me sentí estable. Eso fue suficiente para empezar. El garaje olía a aceite viejo y serrín como siempre. La calefacción se encendía y apagaba, arrojando un calor seco a través del concreto. Cerré la puerta, tiré de la cadena de la luz del techo y me quedé allí un segundo, escuchando el zumbido. Sin música, sin radio, solo yo y el silencio. Puse la carpeta en la mesa de trabajo y la abrí por la primera pestaña. Propiedad y derechos de voto. Kyle había hojeado esta sección cuando firmamos, más interesado en el café que trajo Diane que en los párrafos que había resaltado. Él lo llamó texto repetitivo. Yo lo llamé gravedad. 73%. Ese era mi número. Nada llamativo, nada publicitado, pero real. Lo había estructurado de esa manera porque había pasado 30 años en logística viendo a empresas ascender por el entusiasmo y caer por los detalles. No quería control. Quería protección. Pasé páginas, trincheras de capital, cronogramas de dispersión, una cláusula que la mayoría de la gente ignoraba porque sonaba aburrida. Mal uso material y daño a la reputación. El tipo de lenguaje que usaban los abogados cuando no querían sorpresas. Más tarde, pasé el dedo por debajo de la oración y sentí que mi pulso se estabilizaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Diane, lo dejé sonar, luego respondí. Oye, dijo suave, cuidadosa. ¿Estás bien? ¿Has estado distante hoy? Estoy bien, dije. No era una mentira. Todavía no. Ella llenó el silencio con preocupación, como siempre hacía cuando quería información. Kyle mencionó, puede que estés cansado. Trabajas demasiado. Lo sabes. Miré la página de garantía personal. Mi nombre estaba allí, claro y legible, prometiendo a un banco que respaldaría el arrendamiento de una flota si las cosas salían mal. Recordé la sonrisa de Kyle cuando llegó la aprobación. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Sí, dije, lo sé. Después de colgar, vertí el café por el fregadero y limpié la taza. No quería que nada persistiera. Pasé la página y encontré un hilo de correos electrónicos que había olvidado, reenviado meses antes por error. Kyle había estado bromeando con su equipo sobre la visión y la escalabilidad, palabras que sonaban importantes hasta que preguntabas qué significaban. Entonces, la frase que me tensó la mandíbula. El dinero de mi padrastro. Mi visión. No se fijará en los detalles. Me senté en el taburete y lo leí 2 veces.
La calefacción hizo clic. El reloj de la cocina sonaba a través de la pared. No me sentí insultado. Me sentí reducido como una billetera con pulso. Llamé a Walt Jensen. Walt respondió al segundo timbre como siempre. ¿Qué pasa, Tom?, dijo. Podía oír papeles moviéndose en una impresora de fondo. Necesito que revises algo que dije. Sin drama, solo números. Walt escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, exhaló por la nariz. No te equivocas, dijo. Y no eres cruel. Llegas tarde. Me explicó la secuencia lenta y constantemente. Ventanas de retiro, periodos de preaviso. ¿Qué hacer primero y qué dejar en paz para que no pareciera una rabieta? Swing legal, dijo. Tranquilo. No quieres daños colaterales. Daños colaterales. La frase se me quedó grabada. Kyle tenía empleados, hijos con hipotecas, gente que no jugaba al golf a mi costa. No pretendía hacerles daño. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de Kyle. Papá. Una pregunta rápida. ¿Cambiaste algo con la tarjeta? La tienda de golf dice que la rechazaron. Lo miré más de lo debido. Luego escribí, podría ser el banco. Lo revisaré el lunes. Envió un emoji de pulgar hacia arriba y eso lo resolvió. Cerré la carpeta y abrí otra. Autorización del seguro del vehículo. La camioneta seguía a mi nombre. Kyle figuraba como conductor autorizado, no como propietario. No fue una pelea. Fue una llamada. La hice. Amable, profesional, con cobertura actualizada. Retiré la autorización. Sin sermones ni explicaciones. Para cuando colgué, me temblaban las manos. No de emoción, sino de darme cuenta de que esto también me costaría caro. Comisiones, retrasos, tal vez impuestos. La libertad iba a ser un problema. Me quedé allí pensando otra vez en los inviernos, en si tener razón me mantendría caliente. Diane volvió a llamar. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue dulce al principio, luego tenso. Tenemos que hablar, dijo. Esto no es justo. Justo. La palabra resonó en el garaje. Volví a guardar la carpeta en el estante y apagué la luz. Al entrar, mi teléfono vibró con otra notificación, esta vez de la app del banco. Se registró una reversión. Se canceló otro cargo pendiente. No fue un ruido fuerte. No fue dramático. Fue la primera ficha de dominó que se cayó. Me desperté antes del amanecer, la casa aún a oscuras, ese tipo de silencio que hace que cualquier sonido parezca más fuerte de lo que debería. La cafetera gorgoteaba como si se aclarara la garganta. Me quedé de pie en el mostrador en calcetines y revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas, 2 de Diane, 1 de Kyle. Aún no escuchaba los mensajes de voz. Sabía lo que dirían. Pánico envuelto en acusación. Necesitaba despejar la cabeza. A las 6:30, la app de mi banco se actualizó. El retiro se registró limpio, legal, exactamente como se describió. 73%. No todo fue suficiente. Vi cómo se estabilizaban las cifras y sentí una extraña mezcla de alivio y náuseas, como bajar de un barco a tierra firme después de una marea turbulenta. Diane bajó las escaleras en bata, con el pelo recogido y la mirada ya aguda. Me dijo que habían rechazado mi tarjeta en el spa. Ni un saludo, ni buenos días. Lo sé, dije, sirviendo café. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué quieres decir con ya sabes? Significa que tenemos que hablar más tarde, dije. Tengo algunas cosas que manejar. Cosas.
Su voz se elevó. No puede solo, Tom. Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Esa palabra otra vez. Tomé un sorbo y me quemé la lengua. También lo fue descubrir que pagué tu fin de semana de golf. Se congeló solo por un segundo. Suficiente. Kyle llamó a las 8. Respondí esta vez. ¿Qué demonios hiciste? Dijo saltándose. Hola. Cumplí el contrato. Dije que deberías leerlo alguna vez. Sacaste el dinero. Dijo que podía escuchar voces detrás de él. Su oficina. La nómina es un desastre. Los proveedores están llamando. Di aviso, dije. Exactamente como está escrito. Me estás arruinando, espetó. Pensé en el correo electrónico. No se dará cuenta de los detalles. No, dije, voy a parar. Colgó. A media mañana, las consecuencias eran visibles sin que yo hiciera nada. Una notificación de la compañía de leasing sobre la renovación de la flota. Un correo electrónico amable preguntando si me extenderían la garantía. Respondí con una sola frase, no. A las 11, mi teléfono vibró con un mensaje de Kyle. Papá, esto es serio. El club dice que mi membresía está marcada. Me lo imaginé de pie en el mostrador intentando mantener la voz firme mientras la gente fingía no escuchar. Le escribí, eso es entre tú y el club. Hace años, le enseñé a Kyle a meter un remolque en reversa en un muelle estrecho detrás del viejo almacén. Dio 2 patadas y se rió. Yo lo atiendo, dijo. Siempre pensó que lo haría. Alrededor del mediodía, recibí la llamada del concesionario. Señor Alberson, la actualización de la autorización del vehículo está completa, dijo la mujer. Si el conductor intenta conducir, la cobertura del coche no se aplicará. Gracias, dije. Mi voz sonaba más vieja de lo que parecía. El mensaje llegó 10 minutos después. ¿Hablas en serio? La camioneta dice que no estoy autorizado. No respondí. Diane se paseaba por el teléfono de la cocina pegado a la oreja, susurrando y siseando por turnos. Colgó y me fulminó con la mirada. Gavin dice que estás siendo vengativo. La miré. En realidad, miré a la mujer que una vez me tomó del brazo en los picnics de la iglesia y me dijo que fuera firme. Gavin no paga nuestras facturas, dije. Ella rió seca y brevemente. Lo haría si no estuvieras haciendo esto. Ese fue el momento en que encajé. Gavin no era la razón. Él era el cómplice, el gasto, la imagen, la vida que parecía buena desde afuera. Y nada de eso tenía su nombre. Mi teléfono vibró de nuevo, un tono diferente, esta vez, mi alerta bancaria. Vi cómo se ajustaban los saldos, se liquidaban las cuentas. Sentí una opresión en el pecho, no de triunfo, sino de preocupación. Los empleados de Kyle no merecían el caos. Llamé a Walt. ¿Hay alguna manera de mantener la nómina limpia?, pregunté. La hay, dijo. Puente temporal. Recibirás un golpe. Puedo vivir con eso, dije. Al final de la tarde, el mensaje de Kyle se volvió frenético. Por favor, podemos hablar. Estás arruinando esto. Me senté a la mesa de la cocina y finalmente escuché los mensajes de voz de Diane. El primero estaba lleno de lágrimas. El segundo estaba enojado. El tercero estaba en silencio. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Me estás castigando. Cerré los ojos. No estaba castigando a nadie. Estaba terminando algo que no debería haber sido mío. A las 5, apareció un mensaje de Kyle. El auto de papá se negó a funcionar en la tienda de golf frente a un cliente. Esto es humillante.
Escribí una línea. La humillación pasa al último. No hubo respuesta. Esa noche, conduje hasta el río y me senté en la camioneta, viendo el agua moverse lenta y constantemente, arrastrando hojas río abajo. Pensé en la primera vez que Kyle me llamó papá y lo dijo en serio. Pensé en la risa de Diane antes de que empezara a sonar ensayada. Pensé en los empleados que le escribían mensajes a su jefe asustados. No era fácil. No era limpio. Era necesario. Cuando llegué a casa, Diane había preparado una maleta. Se detuvo en la puerta. «¿Podrías detener esto?», dijo. Asentí. «¿Tú también?», dije. La puerta se cerró tras ella. La casa se sintió más grande, más vacía. Me quedé allí un buen rato, escuchando el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Mi teléfono vibró por última vez esa noche. Una invitación por correo electrónico de Kyle enviada a una larga lista de noticias sobre crecimiento para la noche de actualización de inversores. Una nota personal al final. «Ven a ver lo que ayudaste a construir». Sonreí por primera vez en todo el día. Las llamadas no pararon. Cambian de forma. Los mensajes de voz de Kyle pasaron de la ira a ensayar como si estuviera practicando líneas frente a un espejo. «Podemos reestructurar», dijo en uno. «Problema de liquidez a corto plazo», dijo en otro, como si las palabras pudieran apuntalar un libro de contabilidad. Las llamadas de Diane siguieron el mismo patrón. Primero lágrimas, luego culpa, luego algo más suave que me hizo un nudo en el estómago. «Tom», dijo una noche, en voz baja y cautelosa. «Sabes, no habría hecho esto si me hubiera sentido vista». ¿Vista? La palabra no sonó bien. Pensé en las mañanas tempranas que preparé café para los dos, los fines de semana que no iba a pescar para asistir a sus eventos de trabajo, los cheques que firmé sin pedir aplausos. No dije nada de eso. «Te entiendo», dije. «Pero esto ya no se trata de sentimientos». Exhaló frustrada. «¿Y qué? ¿Vas a ver cómo todo arde? Yo lo estoy viendo asentarse». Dije, «Hay una diferencia». En el almuerzo del Club Rotario ese jueves, sentí la diferencia. El salón de banquetes del hotel olía a pollo recocido y salsa barata. Etiquetas con nombres pegadas torcidas a las chaquetas. Ocupé mi asiento habitual, cerca del fondo. Kyle estaba de pie cerca del frente, riendo demasiado fuerte, intentando parecer relajado. La gente me vio antes de verlo a él. Las miradas se movieron. La conversación cambió. Un vendedor que reconocí, Tommy de la compañía de mantenimiento de flotas, le hizo un gesto cortés a Kyle y luego se sentó en otra mesa. La sonrisa de Kyle flaqueó. Los pueblos pequeños son así. Las noticias no viajan rápido. Simplemente nunca dejan de transmitirse. Mi teléfono vibró debajo de la mesa. Una notificación del buzón de voz. Kyle otra vez. No escuché. Conocía el guión. Diane intentó una perspectiva diferente esa noche. Apareció en casa sin avisar. Con los ojos rojos, sosteniendo la bolsa de viaje como un escudo. «Cometí un error», dijo. «Lo sé, pero estás siendo cruel». Me apoyé en la encimera y mantuve la voz serena. Cruel sería fingir que no pasó nada y dejar que vuelva a suceder. Se secó las mejillas. ¿Y qué? ¿Vas a contratar un abogado y borrarme? Voy a protegerme, dije. Puedes hacer lo mismo. Me miró como si quisiera decir algo hiriente, pero luego se lo pensó mejor. Kyle está asustado. Dijo, no tiene por qué caerte bien, pero es de la familia. Esa palabra otra vez, familia. Pensé en el correo electrónico. No se fijará en los detalles.
Debería haberme tratado como tal. Dije, se fue sin decir nada más. El sueño se me vino a pedazos. Me despertaba pensando que había oído la puerta, y luego recordaba que era solo la calefacción encendiéndose. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché los mensajes de voz de Cail por primera vez. El último era diferente. Más silencioso. Me estás arruinando, me estás dominando, dijo, tropezando con las palabras. Gavin dice que lo haces por despecho. Gavin. El nombre era un hilo del que había estado tirando sin darme cuenta. Revisé el registro de llamadas de Diane del plan compartido. Menos entradas, llamadas más cortas. El consuelo que me había estado ofreciendo se estaba agotando. A la tarde siguiente, me encontré con Ray junto al río. Puso el anzuelo y no me miró al hablar. ¿Duermes? Poco. Asintió. Ese es el precio de levantarse tarde en la vida. Cuesta más. Sonreí. ¿Crees que me equivoco? Ray se encogió de hombros. Estás tranquilo. Por eso sé que tienes razón. El viernes por la mañana llegó el correo. Recordatorio, noche de actualización para inversores. Lunes, 18:30. Mismo hotel, misma habitación. Cail agregó una línea esta vez solo para mí. Mantengamos esto profesional. Respondí con una palabra. De acuerdo. Para el fin de semana, la presión llegó a su punto máximo. Cail apareció una vez, golpeando la puerta. No respondí. Dejó un mensaje de voz lleno de amenazas que sonaban débiles incluso cuando las hizo. Diane envió un mensaje diciendo que se quedaría con una amiga por espacio. Gavin dejó de llamar por completo. El domingo por la noche, extendí una camisa limpia y una carpeta en la mesa de la cocina. Azul, pesada, el tipo de peso que puedes sentir sin levantar. No me sentía emocionado. Me sentía listo. El salón de baile del hotel olía a café quemado y limpiador de alfombras, una combinación que siempre me recordaba a reuniones que prometían más de lo que entregaban. Las sillas plegables estaban alineadas en filas, la mayoría de ellas ocupadas. Un proyector zumbaba al frente de la sala, proyectando el logotipo de Cail en una pantalla desplegable que había visto días mejores. Cail estaba de pie cerca del podio con la chaqueta planchada y la corbata un poco demasiado apretada. Parecía más delgado, cansado. Sonrió al verme entrar, con esa sonrisa que uno practica para que no se quiebre. Tom, dijo lo suficientemente alto para que la gente lo oyera. Me alegra que hayas venido. Asentí y me senté en la segunda fila, con la carpeta azul sobre la rodilla. Diane se sentó a un lado, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Gavin entró tarde, deslizándose en una silla como si perteneciera a ese lugar. Evitó mi mirada. Cail se lanzó a su presentación. Proyecciones de crecimiento, asociaciones, palabras como sinergia y pista de aterrizaje flotaban por la sala, ligeras y huecas. Algunos inversores asintieron. Otros miraban sus teléfonos. Cuando pasó a la diapositiva sobre finanzas, la sala se revolvió. Alguien se aclaró la garganta. Una mujer al fondo levantó la mano. ¿Puedes explicar el retraso en la nómina de la semana pasada? Preguntó. Cail rió suavemente. Problema bancario temporal ya resuelto. Otra mano se levantó. Nuestro proveedor de flota dice que se están reevaluando los contratos. La sonrisa de Cail se tensó. Revisión estándar. Esperé. Un hombre que reconocí de años atrás. Cabello canoso, mirada serena, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la estructura actual de propiedad?, preguntó. Cail dudó un instante de más. Está diversificada,
dijo, alineado. Fue entonces cuando me puse de pie. No me apresuré. No me anuncié. Las sillas crujieron al girarse las cabezas. Cail me miró con confusión en el rostro. «Puedo aclararlo», dije. La sala se quedó en silencio, no porque yo lo pidiera, sino porque algo en mi voz lo indicaba. Caminé hacia el frente y dejé la carpeta azul sobre la mesa junto al podio. Hizo un ruido sordo, más pesado de lo que parecía. Cail abrió la boca para hablar. Levanté una mano no para silenciarlo, sino para detenerlo. «Para que conste», dije, «me llamo Tom Alberson. Soy el inversor mayoritario». Un murmullo recorrió la sala. 73% continué estructurado en múltiples trincheras con derecho a voto. Cail tragó saliva. Abrí la carpeta y saqué la primera página. Este es el aviso de retiro presentado legalmente dentro del contrato efectivo esta semana. Diane contuvo la respiración. Gavin se removió en su asiento. No los miré. Miré a los inversionistas. Esta empresa dependía de mi capital. Dije mi respaldo crediticio y mi garantía personal en el contrato de arrendamiento de la flota que decidí no renovar. Cail encontró su voz. «No puede, simplemente lo hice», dije no con crueldad. Luego coloqué los recibos. La compra del SUV, la autorización del seguro, los cargos de golf, la fecha del Green Valley Country Club, el monto. «Este vehículo», dije, tocando la página, «es mío». La autorización fue eliminada. Cobertura actualizada. El inversionista mayor asintió lentamente. «Eso explica la exposición», dijo. La cara de Cail se sonrojó. «Estás haciendo esto para humillarme». Lo miré a los ojos. «No, estoy haciendo esto para detener». La habitación estaba en silencio ahora. Incluso el proyector pareció zumbar más bajo. Diane se puso de pie. «Tom», dijo, con la voz temblorosa. «Por favor». Me volví hacia ella entonces. «Pagué por el estilo de vida», dije, «no por las mentiras». Gavin también se levantó, alisándose la chaqueta. «Esto es innecesario», dijo. «Podemos hablarlo en privado». Lo miré por primera vez esa noche. «No eres parte de esto», dije. Volvió a sentarse. El inversor mayor se aclaró la garganta. «Cail», dijo, «no revelaste el riesgo de dependencia. Eso no es un problema bancario. Es gobernanza». El hombro de Cail se encorvó por primera vez. Aparentaba su edad. Cerré la carpeta. «No lo perdiste todo esta noche», dije con voz firme. «Simplemente dejaste de vivir de la mía». Nadie aplaudió. Nadie discutió. La verdad no necesita aplausos. Recogí la carpeta y volví a mi asiento. Al pasar junto a Diane, ella me tomó del brazo y se detuvo. Gavin ya estaba mirando su teléfono como hace la gente cuando planea una salida. La reunión se disolvió en voces bajas y sillas que se movían. Cail estaba solo al frente, mirando la pantalla como si ésta pudiera ofrecerle una respuesta. Salí al aire fresco de la noche y respiré hondo. Las luces del hotel zumbaban en lo alto. En algún lugar dentro, ardía una cafetera. Me sentí cansado, más ligero, triste, todo a la vez. La tranquilidad después de una tormenta es diferente a la tranquilidad ordinaria. No se siente vacío. Se siente tranquilo. Así se sentía la casa la mañana después de la reunión. Sin portazos, sin teléfono zumbando, solo la luz del sol filtrándose por el suelo de la cocina y el zumbido del refrigerador haciendo su trabajo. Diane se mudó 2 días después. Sin gritos, sin regateos.
Empacó lo que era suyo y dejó el resto como si no estuviera segura de que alguna vez le hubiera pertenecido. Gestionamos el divorcio de la misma manera que todo lo demás terminó, limpio, documentado y justo. No intenté tomar más de lo que merecía. Simplemente dejé de dar lo que no conocía. La empresa de Kyle no desapareció. Se redujo. Escuché por Walt que Mercer Ruth sobrevivió después de una reestructuración dolorosa. Menos furgonetas, menos promesas, márgenes reales. Kyle se quedó como director ejecutivo, pero la arrogancia se había ido. Tuvo que explicar los números en lugar de decorarlos. Ese tipo de lección se queda más tiempo que la humillación. Gavin desapareció casi de la noche a la mañana. Diane llamó una vez, semanas después, en voz baja, y dijo que había dejado de responder a mis mensajes. No respondí. Algunas verdades no necesitan comentarios. Vendí la casa y compré un lugar más pequeño en las afueras del pueblo, un rancho sencillo con garaje para 2 autos y un banco de trabajo donde cabían mis herramientas a la perfección. Los fines de semana, pescaba en el río Fox con Ray o trabajaba en una mesa de cedro que llevaba años queriendo construir. La madera tiene reglas. Respétalas y se mantiene unida. Ignóralas y se parte. Algunas noches eran solitarias. No voy a mentir sobre eso. A los 57 años, la soledad puede sentirse como un fracaso si la permites. Pero con el tiempo, empezó a sentirse como espacio. Espacio para respirar. Espacio para escuchar mis propios pensamientos sin que los ahogaran las expectativas de alguien más. Pensé mucho en la venganza durante esas semanas. En si eso era lo que realmente había hecho. Aquí está la verdad. Venganza. El tipo fuerte quema rápido y con fuerza. Lo que hice fue más silencioso. Recuperé mis llaves. Cerré cuentas que me estaban drenando. Tracé límites donde debía haberlos trazado años antes. Y eso lo cambió todo. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, si alguna vez has pagado por la paz con tu dignidad o has guardado silencio porque parecía más fácil, recuerda esto. Nunca es tarde para levantarse sin alzar la voz. Si esta historia te hizo detenerte, reflexionar o pensar en alguien que necesite escucharla, compártela. Y si quieres más historias como esta, historias sobre fuerza silenciosa, consecuencias reales y cómo recuperar la vida paso a paso, quédate con nosotros. A veces, el paso más poderoso que puedes dar es el más tranquilo.